Bueno, quiero hablar de otro tema, en lo puntual, pero también en lo general. ¿Qué es lo que pasó con Agostina? Tenemos un video, si lo pueden encontrar, yo lo pasé en el prepase de la celadora, que habla de que le quitaron herramientas para hacer política de género. No estoy diciendo que la culpa de esta la tuvo Milei, qué sé yo. Estoy diciendo, bueno, cuanto más herramientas le demos a las niñas para defenderse, mejor. Lo segundo que quiero decir, y ahora voy a lo puntual que le pedí a Marta, por favor, que venga, y le agradezco que haya venido. Lo segundo que quiero decir, ese fiscal, mire, yo conozco mucho de jueces y fiscales del interior por mi pareja Noelia. No es una excepción. Este tipo de, viste, las oligarquías en las provincias, de la forma en que se, viste, todos unos pavotes hijos del juez y qué sé yo, que son capaces de decir cualquier cosa, que no les importa nada, que miran al pobrerío que vino a pedirle justicia de una manera, o sea, es lo natural, no es una excepción ese juez. Y después lo otro que vi yo con tristeza es la cantidad de gente echándole la culpa a la niña. Y a la madre. Y a la madre. Victimizar a la víctima. Revictimizar a la víctima. Y lo digo por eso yo... Esto no es puntual, esto es general, esto está pasando en Argentina. Eso que vos describís es exactamente el momento en que empezamos Ni Una Menos. Cuando las biografías de las víctimas eran más importantes que la actuación de los victimarios. Eso fue lo que nos hizo saltar, realmente lo que nos hizo saltar en 2015 para hacer el primer Ni Una Menos. Me acuerdo, se me van un poco los nombres de las chicas, pero Melissa era una chica que hay una nota de Clarín que la saca con un perfil de ella que el título era Una fanática de los boliches que dejó la secundaria. Sí, me acuerdo. Después había otra chica que fue a una entrevista de trabajo con un pantalón corto y hubo un debate de una semana sobre por qué en una cita no puede ir en pantalón corto, por qué fue en pantalón corto, el pantalón corto de acá, hasta que la madre dijo, por favor, se meten el pantalón corto donde no les da la luz, porque mi hija fue asesinada. Digamos, como había habido muchos, incluso Lola Chomnales, que también fue en 2015 asesinada en Uruguay, ¿no? Que decía, ¿por qué se fue sola? ¿Por qué la dejaron irse sola? ¿No? Como que siempre está puesta la culpa sobre qué hizo para merecer lo que le pasó. Nada, no hay forma de merecer eso. No, nada. es lo que hace que cueste tanto muchas veces denunciar, porque el temor a ser victimizada es lo que hace que muchas mujeres no se animan que hay que hacer un gran esfuerzo ahora por dar la vuelta a esto y que se entienda que los que no entienden qué es feminismo es que no las maten. Sí, después tenemos que hablar de salario, un montón de cosas, pero la violencia es tremenda, es tremenda. Cuando sale un caso que llama mucho la atención, lo vemos, pero está lleno de casos, está lleno. Bueno, de hecho, tenemos el caso de Agostina, que es el que ha causado esta conmoción y este dolor compartido, porque también cada detalle que suman te genera más dolor, pero tiene 14 años, o sea... No nos olvidemos que es una nena, en principio. Y en Misiones, que es una de las provincias donde al revés de la tendencia general aumentaron los femicidios, o sea, tiene el doble de femicidios en proporción que la provincia de Buenos Aires, también la mataron después de haber estado una semana desaparecida a Dulce María Candia, de 17 años, que también una búsqueda tardía, 2 semanas de desaparición, asesinada, asfixiada, la encontraron en un descampado, ¿no? No sabemos por qué un caso resuena más que el otro. Obviamente una provincia central como Córdoba, con un movimiento feminista que también se hace oír, como se hizo oír en la figura del fiscal, nos genera de pronto este sacudón. Como vos decís, me parece que estaría bueno que escuchemos en primer término a la celadora, porque la celadora cuenta muchas cosas. Cuenta la cercanía con los pibes y con las pibas, que es central para desarticular la instalación de la naturalización de la violencia por razones de género o la jerarquía por cuestiones de género. Porque cuando acá hablamos de pobreza, ayer, escuché muchos medios de comunicación, algunos indignada, ¿no? Como la indignada frente a la tele, porque hablan como que la marginalidad es un peligro. No, lo que genera la pobreza, el endeudamiento, es vulnerabilidad en relación a la posibilidad de compartir tiempo con tu familia. No es una cuestión de que sos pobre, estás en un barrio peligroso y te puede agarrar alguien. No es eso. Son otras condiciones, que no tenés
tiempo para compartir con las personas que querés, que estás expuesta a aceptar cualquier trabajo o cualquier actividad que te propongan porque necesitas comer, digamos. Eso es lo que hace la pobreza. No es que sea un peligro, sino que es una causa de la precariedad de la vida que te expone aún más a la violencia o a salir de círculos de violencia porque no tenés a dónde ir. Escuchemos a la docente, a la preceptora, que también es docente, en una de las manifestaciones que se hicieron por el asesinato, el femicidio de Agostina Vega. Y antes que nada, quiero decir, porque son parte de mi comunidad educativa, son las familias de mis estudiantes, ahora mismo nos están reprimiendo en la comisaría. Encima de que perdimos una joven con una sonrisa hermosa, los van a reprimir. Las mujeres estamos cansadas. No desaparecen las chicas, hay muchísima violencia de género en la familia. El miércoles se cumplen 11 años del Ni Una Menos y las cosas siguen igual. Y el presidente está recortándonos políticas de género en las escuelas. Nosotros ya no tenemos la jornada contra la violencia de género porque la recortamos. ¿Cómo hacemos? Si nos quitan las pocas herramientas que tenemos, los docentes ponemos el cuerpo y sabemos, nosotros conocemos la historia de todos nuestros alumnos. Para darte otro dato más de contexto, me gustaría ver el tuit que sacó justamente el viernes Patricia Bullrich, asumiendo que le correspondía festejar la baja de femicidios. Mejor que decir es hacer, bueno, no, habla de las estructuras millonarias inútiles, ley y orden. Bueno, es verdad, si lo miramos ahí en ese cuadro, que disminuyó la cantidad de femicidios en 2025, como lo mostró Mariela Laboceta, la titular de UFEM, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. La baja es una tendencia que viene produciéndose. Marta, en Salta no hay un juez que ponga la carátula femicidio. Claro. Bueno, exacto. Y hay presiones para que no pongan la carátula de femicidio. Eso la cuenta se hace por las carátulas. El fiscal de esta causa, en esa conferencia de prensa vergonzosa, no habló de femicidio, habló de homicidio. Para entender, si no está dentro de la carátula, no entra dentro de la secuencia. Claro. Acá cuentan, pero bueno, incluso en las carátulas se viene viendo una baja desde el año 2022 en el número de femicidios, con una suba en el año 2023. ¿Sabes dónde es la baja fuerte que baja el promedio? Eso es lo que iba a contar. Claro. En la única provincia donde hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es en la provincia de Buenos Aires. Bajaron 28 el número de femicidios, 20 corresponden a la provincia de Buenos Aires. Así que Patricia, esta idea de que con más seguridad, con más policías en la calle, con policías más agresivos, más pertrechados, lo que vemos todos los días como propaganda de gobierno, no sirve para nada en el momento de prevenir los femicidios. Yo y las que más cifras miedo le tengo es al policía. Ahí me ofrecieron seguridad y dije, no, dejá que me aparte, cuido solo. Te digo, perdón que esté algo muy acelerada, pero la verdad es que sí, te indignan estas cosas, porque el 83% de las víctimas que contó la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, el 83% conocía a su agresor. No es alguien que te ataca por la calle. Claro, porque sos pobre. El 70% eran vínculos de pareja o expareja. El 78% de los femicidios sucedieron dentro de las casas o del agresor o de la víctima. Claro. Entonces, ¿para qué corno querés más policía? ¿Qué es esto de ley y orden cuando vos diste de baja? O sea, el 85% de las personas que trabajaban en la línea 144 fueron despedidas en estos años de Milei. Y de hecho, Manuel Adorni, que si quieren lo escuchamos, yo lo rescaté porque me parece importante recordar que desarticularon todas las políticas de cuidado. De 80 políticas de cuidado que había, quedaron 8 políticas de cuidado, quieren decir el programa Acompañar, la línea 144, también las políticas que tienen que ver con los comedores populares, con compensar a los salarios complementarios, digo, un montón de cosas que hacen a la vida en común, que es lo que posibilita que se pueda modificar las relaciones entre los géneros. La educación sexual integral se cambió por algo que se llama educación emocional en este momento, que quiere decir, en vez de pensar la relacionalidad entre las personas, entre los géneros, se manda a los chicos a respirar profundo para que se les pase el enojo. Bueno, no es así. Escuchémoslo a Adorni, por favor, que está en el 1, en el tape número 1. Porque sí, te repito, tenemos las fuerzas de seguridad a disposición, la justicia a disposición, como debió estar siempre, y el 144, que es la línea donde iniciás
tu denuncia, donde iniciás tu preocupación por ser víctima de violencia de género, violencia familiar o violencia del nombre que le quieras poner. Esto es cuando decidieron que la línea 144 atendiera todas las violencias, ¿no? O sea, te peleaste en la calle con un conductor porque te tocó el auto, cosa que pasa muy a menudo, cada vez más, o porque estacionaste muy cerca del otro, llamas a la línea 144. En eso la convirtieron. Bueno, en este contexto es como sucede el femicidio de Agostina, que cumple con muchas de las cosas que, bueno, se van haciendo cada vez más laxas. Insisto, no se habló de... Si quieren mostramos la placa donde está la cronología de ay, perdón. ¿Dónde está? Ahí está la infografía, el número 3. Gracias. Discúlpenme. Ahí en esta cronología lo que vemos es el sábado 24 de mayo, ella se va de su casa, se va a la casa del único acusado, que es Claudio Barrelier. La madre empieza a preocuparse de inmediato. Ahí la ve, después lo veremos. Recién el domingo a las 4 de la mañana va a la comisaría, después de haber llamado a sus amiguitas y qué sé yo. En la comisaría la tienen esperando 4 horas y media para tomarle la denuncia. Y a partir de esa denuncia no se hace nada. La madre empieza a buscar, los amigos empiezan a buscar, a poner fotos en el barrio, y aparece un remisero que dice que la llevó a la casa de Barrelier. Ella se había comunicado con Barrelier, que había sido su pareja en algún momento, y le había dicho, Agos me pidió tu número de teléfono, ¿para qué era? ¿Qué te pidió? Y él le dice que había ido a su casa y que después se había ido con un noviecito. Bueno, cuestión que el remisero el domingo ya certifica que había ido a esta casa, y sin embargo ni la policía, ni el fiscal, ni nadie, o sea, se preocupó en ir a la casa de este tipo que tiene un antecedente de hace un año, no de hace 1000 años, un antecedente en el cual, un hecho horrible, porque se descubre que una chica corriendo desnuda por el bar en las inmediaciones de la casa de este hombre, con las manos atadas, que se acababa de escapar de la casa de Barrelier. A él se lo imputa, así como lo escucha Roberto, a él se lo imputa en ese momento por privación ilegítima de la libertad, porque la chica no denuncia abuso sexual, bueno, porque evidentemente no lo hubo, porque el abuso sexual no lo quiso denunciar. Porque es un proceso espantoso. Tal cual. No lo quiso. La cuestión es que no lo denuncia, es un delito de acción privada, no puede la policía por su parte ni la fiscalía acusar. Pues con este antecedente no fueron ese domingo a la casa de Barrelier. Igual incluso o sea, vos te dicen la chica estuvo en tal lugar, mirás quién es el tipo y te enterás que secuestró a una mujer que se escapó de nuevo, sí. Y no vas. Exactamente. Pero incluso antes de eso, si desaparece una nena de 14 años, la policía está obligada a hacer alerta Sofía y pensar la peor hipótesis posible, más allá de dónde esté o no la menor de edad. Total, el fiscal cuando lo increpan por este hecho, porque la alerta Sofía en esa cronología después lo pueden ver, o seguramente estará dentro de poco en el Destape Web. Se envía o se pone en acción recién el miércoles a la tarde. Sí. O sea, claro, tardísimo. El momento que lo detienen a él. Claro, en el momento que lo detienen a él, cuando ya era evidente, porque él había dicho o sea, había una cámara que mostraba que entraba con Agostina a su casa, y él dijo, no, es mi hija. Fueron a la casa, pero no entraron a la casa sin orden de allanamiento. Recién el miércoles lo detienen, y sin embargo, ahí se ven manchas de sangre, qué sé yo, pero todavía no habían conseguido ver el cuerpo. Recién es el mismo día en que se ven cámaras donde en un 4K él va hacia este barrio Ampliación Ferreira, donde finalmente encuentran el cuerpo desmembrado. Es bastante terrible. En la conferencia de prensa, además de decir que estamos investigando el femicidio, yo quiero decir, hay un protocolo para determinar cuándo se puede hablar de femicidio. Si el cuerpo está desnudo, cosa que sucedió, si hay alevosía en la forma de matarla, el cuerpo estaba desmembrado, no sé qué más alevosía necesitaban. Estaba en la casa de un tipo que ya tenía este antecedente que acabo de describir. Entonces, ¿qué más estamos esperando para eso? Igual no cambia la vida de Agostina, o sea, la pérdida de Agostina. No, ni cambia le va a la cambiar. pena.
Sí, y no solo la pena, sino el reconocimiento social de un problema estructural y político. Porque se está poniendo en duda eso. Exactamente. Está poniendo en duda y eso no es un fiscal loco, sino está poniendo en duda esto en un marco en donde desde el mismo gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales se pone en duda la existencia misma de la violencia de género. Pensemos que en Davos, además de decir que las personas LGBT éramos pedófilas, lo que dijo Milei era que había injusticia porque la vida de una mujer, si con la figura de femicidio, valía más que la de un hombre, cuando los hombres mueren en las guerras, etcétera. Bueno, este es el contexto en el que se da. Y en ese mismo contexto está la conferencia de prensa que dio el fiscal Garzón, que además tiene un historial de meter medidas preventivas cuando hay marchas feministas en Córdoba para evitar que se pinten paredes, para proteger la ciudad, ¿no? No protege tanto a las niñas, pero a la ciudad la protege un montón, ¿no? Como medidas preventivas para avisar que va a haber detenciones si hay pintadas, etcétera, etcétera. Bueno, este fiscal es el que saludó románticamente a los canes que habían detectado los restos de Agostina. Se llegó con un prolijísimo rastrillate con todo el equipamiento eran tintas de visiones y grupos especiales, a la colaboración de canes y de canes altamente dedicados. Con su edificio orientado a la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, era ese perro de gran capacidad que permitió llegar con su olfato. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal, puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted como parte de la justicia con el gobierno tiene. Entonces no sea cínico, fiscal. Qué bueno que hay feministas en todos lados. Fundamental. Que estuvo, lo cortó directamente. Totalmente. Sí, Laura Vilches. Es legisladora del Frente Izquierda. Yo quisiera... La impunidad en un caso donde ellos hicieron todo mal en base a los protocolos que existen, no todo mal en base a un ideal que estamos proponiendo de una transformación del mundo. No. Todo mal en base a lo que hoy en día existe en términos de la justicia, y él tiene la impunidad para salir a hablar de que hay que poner una medalla a un perro. Un perro, tal cual. Digo, menos mal que está esa compañera ahí para frenarlo. Sí, por supuesto. La decisión total primero la independencia que tiene de la sensibilidad social más mínima. No, eso es lo peor, y aparte se lo nota a él que está como muy creído de sí mismo, ¿no? Con muchas ganas de hablar, de gesticular, de hablar tranquilamente, que pueden ser muchas apreciaciones subjetivas, pero vos ves que está en una... Ahí está el valor que le da a la vida de las mujeres ese muchacho, ¿no? Total. O sea, acababa de suceder eso y le estaba pensando en cómo salía en la tele. Quiero traer una última cosa para hacer una nota de hablar ahora de la parte política de esto. Sí, pero puede ser. Sí, lo último claro, por supuesto. Es, si vemos en la placa número 8, digamos, recordemos que está en el Senado una ley con dictamen de mayoría, o sea, lista para llegar al recinto, que es la ley de falsas denuncias que propone Carolina Lozada junto con Laura Guachi, que es, como ya sabemos, la esposa de Guachi, el entrenador de la selección argentina, que está acusado por 14 casos de abuso sexual, ¿no? O sea que es una ley que ya está... La selección de fútbol. De la selección de fútbol de mujeres, femenina. ¿no? Femenina. Una ley que ya está marcada. Pero quiero decir, salió otro informe de la Procuración General de la Nación que hicieron un análisis sobre las denuncias falsas y dicen lapidariamente que representan el 0,09% del total de las denuncias, o sea que solamente menos del 1% de las denuncias que se toman en relación a violencia de género, violencia sexual y violencia sexual contra las infancias y adolescencias representan esto que está imponiendo una ley que solamente está destinada a aumenta las penas para quienes denuncian teóricamente de manera falsa a 6 años, o sea, con una pena que implica cárcel sí o sí para las mujeres que denuncian, no sabiendo bien de cómo van a detectar que es falsa o que la justicia no ha podido probar lo que se denuncia, que es muy distinto a hacer una denuncia falsa. Pero además vos vas a atemorizar a todas las víctimas y le vas a poner una complejidad más, es el miedo a denunciar porque hay un 0,9 que hizo falsa denuncia. Sí. O sea, vos
vas a poner a todas las víctimas... 0,09, perdón. No, es importante. Sí. Es importante. No es nada, pero quiero decir, vos vas a atemorizar a todas, que ya de por sí hacer la denuncia es tremendo, porque hay un 0,09. Ahora, todas las veces que la vi a Lozada en la tele, nadie le dijo eso. Nadie le dijo, ¿cómo usted va a poner a todas las víctimas en esa situación por un 0,0? No existe, no hay nada. Perdón, y hay otro proyecto. Sáquenlo, ya hay una IA. Saquen a Viale, a Majula, a Feria, pongan la IA ahí. Si para no preguntar nada, es más barato que los turros estos. Total. No, y hay otro proyecto en el Congreso que es el que fue presentado como Ley de Igualdad ante la Ley, que justamente se proponía eliminar la figura de femicidio, que uno imagina que con esta celebración de datos que hace Patricia Bullrich, cuando esa ley, si esa ley sale, no está frenada, ¿no? Pero si esa ley sale, van a celebrar que hay 0 femicidios. Es parte de la ideología, el odio a las mujeres, no es parte de las ideas, esto no es algo que simplemente pasa. Y de la batalla cultural. Y ahí a mí me parece muy importante porque esta semana es el Ni Una Menos, el miércoles vamos a marchar, en el caso de Capital Federal a partir de las 5 de la tarde, pero hay manifestaciones en lo largo y ancho de este país, porque el feminismo ha logrado capilaridad y yo creo que es un punto importante empezar a ampliar un poco la discusión, porque hay un retroceso en estos años. No hablo solo en términos de que Milei nos gobierna y avanza legislativamente y avanza en protocolos y avanza en estos proyectos, sino también hablo en términos sociales, donde parece que el feminismo es un tema de mujeres. Bueno, no, el feminismo es un tema de la sociedad, porque que maten sistemáticamente mujeres, niñas, personas LGBT es un problema social. Esta desigualdad es un problema social. Entonces también este es un llamado a los compañeros para que se unan a la lucha. Digo, no solo acompañen, sino únanse codo a codo y demos esta pelea que es efectivamente para un mundo mejor. Y están abiertas las puertas. ¿A la marcha pueden ir los hombres? Por supuesto que pueden y deben. Pero hubo una época que no se podía. Sí, más que nada la discusión era en el Día de la Mujer Trabajadora, no tanto en el Ni Una Menos. El Ni Una Menos siempre fue más amplio porque el Ni Una Menos tenía que ver con los femicidios. Los femicidios son parte de esta violencia de género estructural, pero son parte de debates que han sido en otros momentos. Yo creo que en este contexto tenemos que ser todos, todas, todes, justamente para dar esta pelea y también abrir esos espacios donde nosotras no podemos entrar, que es ese grupo de amigos del chat, es ese partido de fútbol, es esa discusión donde, bueno, se puede empezar a hablar, empezar a decir, che, ¿te parece estar mandando videos porno de mujeres sin su consentimiento? ¿Te parece estar...? Bueno, empezar a cuestionar cosas que realmente nosotras no vamos a entrar a esos espacios y los necesitamos. Voy a ir. Sí. Yo fui a la primera, me acuerdo que estaba con Héctor llamada para todos y todas. Claro, de hecho. Que estaba con Héctor Recalde, yo, adelante todo, y después me dijeron que no se podía ir y bueno, no fui más. Va la mamá de mi hija y mi nieta, van todas las generaciones. A mí me parece bien traer esto porque cuando yo, particularmente insisto mucho con esta necesidad de que no sea un tema de mujeres, porque no podemos transformar la sociedad si no es con toda la sociedad, en principio, y además porque hay que conversarlo mucho y sobre todo conversarlo muchísimo con los chicos más jóvenes que en este momento están expuestos a esto que se llama la manósfera, que la otra vez hablábamos y que tiene una incidencia importante en redes. Ahora hay un documental en Netflix que se puede ver que se llama Adentro de la manósfera, donde aparecen todas estas identidades de varones que creen que, bueno, frente a la desprotección social, porque lo que tiene que ver también es la precariedad, las condiciones de vida, varones que no van a ser proveedores porque no tienen trabajo, varones que bueno, que por ahí ya no quieren tener hijos justamente porque no saben cómo los van a mantener, y que entonces dicen, bueno, pero todo depende de que vos, en vez de depender de un patrón, puedas invertir en las cripto, que puedas entrar en la fintech, un montón de cosas que se habilitaron también en este país. Recuerden que la ley cambió para que los niños de 13 años, y niñas también, pero los que más entran son los niños, puedan entrar a timbear Claro. Matías. Bueno, comprando acciones y etcétera. Bueno, creo que es importante esto que mencionabas del tema de las agendas de odio a las mujeres, porque hay parte de esto que ocurrió también en la política local de Córdoba. Claramente con esto no solamente quedó en cuestión la figura del fiscal Raúl Garzón, que tiene estos antecedentes de haber dictado resoluciones para detenciones preventivas de personas que pudieran estar pintando paredes en alguna marcha, sobre todo por la legalización del aborto, sino la figura de Juan Pablo Quinteros, que es el ministro de Seguridad.
que estuvo en la conferencia, pero estuvo sin hablar. También fue una decisión para tratar de resguardarlo, porque, bueno, era blanco de muchísimas críticas a lo largo de la semana, justamente por la demora en la actuación policial, que llevó a que la detención del sospechoso sea el miércoles, cuando ese nombre ya se tenía el domingo, con los antecedentes y con todo. Pero me parece que es interesante también ahondar sobre por qué Juan Pablo Quinteros es el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, quién es, de dónde lo sacan, porque no es un originario del espacio del peronismo cordobés. ¿Era de Milei? No, no fue nunca de Milei, sí era de Juntos por el Cambio en su momento. Él arranca su actividad política como funcionario de Luis Juez, cuando Luis Juez era intendente de la ciudad de Córdoba. Después tuvo algún encontronazo con Juez, fue candidato y legislador por Juntos por el Cambio. Y después también de que se fue de ese espacio político, en los últimos años fue el representante en Córdoba Capital del partido Encuentro Vecinal. El partido Encuentro Vecinal es un partido cuyo líder es Aurelio García Elorrio, que es un abogado, que es el abogado del Portal de Belén, y fue el que fue el que presentó el amparo y logró la suspensión de la interrupción legal del embarazo. ¿Se acuerdan que hubo varios años con la interrupción legal del embarazo suspendida claro, a nivel nacional? Bueno, el que justamente presentó ese amparo para que se suspenda fue Aurelio García Elorrio como abogado del Portal de Belén. Es decir, era de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, no, de interrupción legal del embarazo. Fue antes de que se apruebe la IVE, cuando era en ese momento el aborto por causales. Bueno, claramente una agenda muy antifeminista por parte del partido Encuentro Vecinal, un partido de derecha, del cual Aurelio García Elorrio era siempre el candidato a gobernador y Juan Pablo Quinteros era el candidato a intendente, es decir, era la pata local, la pata municipal de ese partido. Fue candidato en 2019, después en 2023 tuvo también esto mismo que siempre ocurre en la historia de Juan Pablo Quinteros, que es que tiene encontronazos y se va de los partidos. Y es incorporado por el cordobesismo, por el peronismo cordobés. ¿Por qué? Porque él iba a las elecciones locales como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba con toda una propuesta supuestamente revolucionaria en materia de seguridad, que era básicamente un discurso de mucha mano dura. Claro. Es decir, fue con un discurso de mano dura a una elección que tampoco quedaba claro porque iba a elección intendente y el intendente no maneja policía. Entonces había todo un montón de propuestas respecto de la policía, videos, era bastante carismático a la hora de hacer videos. De hecho fue, no sé si se acuerdan, un video viral, pero fue el ministro que se probó una taser. ¿Se acuerdan? Bueno, fue él, fue Juan Pablo Quinteros. Pero claro, lo incorpora el cordobesismo a partir de que leen que con el triunfo de Milei en 2023, un poco lo que estaba pidiendo el electorado era eso. Entonces, por eso es que deciden... Lo que son las convicciones del gobernador, ¿no? Claro. Si la gente pide eso, bueno, habrá que darle eso. ¿Quién es la gente, no? Sí. ¿Quién es la gente? Bueno. Por eso es que, bueno, se incorpora justamente a un extrapartidario, a Juan Pablo Quinteros, que venía de otro espacio político, a que sea ministro de Seguridad del gobierno del peronismo cordobés. Y aparece todo este entramado justamente en donde empiezan a cruzarse sospechas con gobierno y justicia por quién es la persona que está detenida, por quién es Claudio Barrelier, que es un empleado municipal. Y es parte del esquema político de otro personaje importante que es Ricardo Moreno. Ricardo Moreno es el líder de las 62 organizaciones peronistas en la provincia de Córdoba y es quien le garantizó la entrada a la municipalidad. Porque primero hay que entender que así como el cordobesismo incorpora a Quinteros para romperle el espacio a García Elorrio, años antes había hecho lo mismo con Moreno para romper al kirchnerismo. Esta incorporación de dirigentes para tratar de dividir los espacios que podían generar algún tipo de molestia. Ricardo Moreno fue incorporado ya hace 10 años al cordobesismo y ¿por qué es clave la figura de Ricardo Moreno? Porque, fue el abogado en primer término de... Claro, fue su abogado en la causa del año pasado. Barrelier. Fue el abogado de Barrelier en la causa del año pasado. O sea, era su jefe político y aparte fue su abogado cuando ocurrió esta situación de privación ilegítima. Claro, de privación ilegítima de libertad de esta mujer que huyó de su casa maniatada y semidesnuda.
En este caso no es el abogado justamente Ricardo Moreno, pero sí Del Bianco, que es su yerno, que es un abogado esos abogados de élite que hay en una provincia. Es un abogado caro. Claro. Un abogado del cual pareciera difícil que pudiera tener acceso con sus recursos un empleado municipal, si no es un favor político justamente del suegro Del Bianco. La hija de Ricardo Moreno es la que está casada. La hija de Ricardo Moreno es la que está casada con Del Bianco, que es el abogado en esta causa, que ahora renunció hace apenas 2 días, que también es funcionaria del gobierno de Yarlora. Entonces, por eso digo, hay todo un entramado político que ahora claramente pone en el centro de la cuestión a esta actitud que tiene la política cordobesa y la justicia cordobesa de, cuando sucede algo, inmediatamente cerrar filas para protegerse entre ellos. Pasó con muchos otros casos emblemáticos en la provincia de Córdoba, sobre todo en casos de violencia institucional, en donde lo primero que salta es un discurso judicial y político para proteger a las fuerzas policiales o a personas que están cuestionadas justamente, para tratar de que no haya grietas en ese sentido. Bueno, es un poco lo que se vio en este caso también, más allá de si la demora fue por ineptitud o por algún rasgo de complicidad, sí, digo, que quedó claro que había una pretensión política por parte, por lo menos, de este grupo de las 62 organizaciones y de Ricardo Moreno por proteger a Barrelier, porque fue su abogado el año pasado y después le puso el abogado para esta otra causa. Sería interesante conocer el peritaje del WhatsApp de ellos. Claro. Sí, bueno. Claro. Bueno, ahora se filtró, justamente hace minutos veía que se filtró un audio de Ricardo Moreno a el grupo de las 62 organizaciones en el que explica... Se mandó un moco. Dice. Claro, dice, bueno, se mandó un moco. Yo lo puse, pero se mandó un moco, ¿qué va a hacer? Bueno, pero ahí está la complicidad que hacía mención antes, que es como, bueno, ¿cuántas situaciones de violencia se ven y se disminuyen, se mira para el costado? Es como, bueno, es un problema de pero ellos. estoy diciendo, secuestró a una chica que salió corriendo desnuda, o sea que... ¿Qué es un moco? Y estaba en la casa el tipo, no entiendo. O sea, estos que piden mano dura y qué sé yo, ¿qué más mano dura? ¿Qué más quieren que haga que secuestrarla y desnudarla y atarla? Sí, no. ¿Eso no tiene y que pena? otro final iba a tener que el de ser un femicida. Claro, tarde o temprano iba a ser.